Saludamos a esta hora en los micrófonos de Huancabilca 830M al señor abogado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, don Virgilio Saquicela. Buenos días, ¿cómo está usted? Mi compañero el licenciado Jorge Escobar va a proyectar algunas preguntas a usted y luego pasaré yo también para hacer más ameno este diálogo y para beneficio de nuestros oyentes de Huancabilca 830M y todos nuestros internautas en las plataformas tecnológicas. Usted, mi estimado licenciado. Bien, gracias, economista. Son las 7:42 aquí en Contrapunto. ¿Cómo está, señor primer vicepresidente de la Asamblea? Bienvenido a Contrapunto. Finalmente, ¿habrán o no habrán los votos para que pase ese informe de mayoría? Porque este informe fue elaborado por la comisión que usted también integra, ¿no? La Comisión de las Garantías Constitucionales, a propósito del bullado caso Pandora Papers. ¿Habrán los votos o no, al margen de que UNES ha dicho están garantizados sus 47 votos, pero en Pachacutic hay una intermitencia que genera expectativa? Obviamente por el lado de los independientes que conforman el bloque de la Alianza Nacional con la ID, creo yo, no van por esa misma línea de UNES. Buen día, economista, licenciado. Un saludo a través de Huancabilca a todo el país. En efecto, la pregunta al momento es: ¿habrán los 70 votos para dar paso a las recomendaciones que dice el informe de mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales? Entiendo que está en juego la defensa de la democracia, fundamentalmente, pues no se puede con un informe que no tiene ni pies ni cabeza, que ha sido simplemente hecho al antojo de ciertos grupos políticos, intentar siquiera mencionar, no se diga consignar el contenido del artículo 130, numeral 2 de la Constitución Política de la República, que habla claramente de la denominada muerte cruzada, en el sentido de existir una grave crisis interna, una conmoción social, que no se ha dado ni al tiempo de la mala aplicación del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por el Pleno de la Asamblea, que si bien tenía la facultad de designar una comisión, como lo hizo con la de Garantías Constitucionales, para investigar X tema, pero tenía que cumplirse con los requisitos sine qua non en este caso de la conmoción interna, que no existía, ni existe. Es más, un informe que dice que podría darse esa grave crisis, no, debe haberse dado el rato de la relación supuesta del presidente de la República con los denominados Pandora Papers, no cuando a criterio de ciertos miembros de la comisión se cree podría darse. Bajo ese punto de vista, se han dado ya algunos pronunciamientos que están apegados a derecho, apegados al marco legal, que es lo que tiene que primar en el país, al marco constitucional, como el del Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática, que dicen no apoyarían una situación descabellada de esta naturaleza. Y obviamente la bancada de gobierno que la integra, creo, y le integramos un grupo de independientes. Está el tema en la bancada de Pachacuti, donde han habido pronunciamientos como el de la asambleísta Sofía Sánchez, que se abstuvo en el rato de la votación porque ella no está, incluso en la sesión de ayer que teníamos otros temas, ratificó no estar de acuerdo para nada con esta situación de aseverar de que habría infringido la ley de paraísos fiscales del presidente de la República y estaría inmerso en el artículo 130 número 2 de la Constitución. Y entiendo que la asambleísta Quesada, que incluso ha reclamado de que él votó por otra situación y que habrían cambiado el contenido de algunas de las recomendaciones. Parece de que Pachacuti no votará en bloque, o habrá un fraccionamiento, lo que posibilitaría de que no hayan los 70 votos que se requiere para dar paso a que el presidente de la República comparezca a la Asamblea, para dar paso a que la Asamblea levante el sigilo o las reservas de ley que no nos compete para nada. Nuestra competencia es la eminentemente política, la del control político, no la del control judicial. Nosotros no tenemos esa facultad. El tema de los sigilos, el tema de las reservas, solo lo puede levantar en el procedimiento ordinario a través de la Fiscalía, de la Administración de Justicia o los órganos de control como la Contraloría General del Estado. Todo ello hace que
vaya a ser imposible que se reúnan esos 70 votos que se requeriría para ese tema, mucho más, menos que si es que pasara en el supuesto no consentido este tema contrario a la propia constitución de la política de la República a un supuesto trámite para destitución del presidente de la República, se puedan reunir 92 voluntades, que es más complicado. A ver, asambleísta, no se olvide de dos cosas. Primero que 105 asambleístas, y allí sí hubo la votación incluso de parlamentarios de otras tiendas como el PSC, decidieron que la investigación de los Pandora Papers no vaya a fiscalización. Es más, se dispuso expresamente que no se meta en esa fiscalización, sino que se traslade a la comisión de ustedes, número uno. Número dos, usted ha dicho que sin duda hay el interés de la desestabilización por parte de UNES y de cierta facción de Pachacuti. Y creo yo, hay un tema bastante medular y preocupante. Usted ha dicho, Edgar Quesada, de Pachacutic, que en principio votó a favor y después dijo que le habían alterado la primera recomendación de ese informe que señala la comparecencia en efecto del presidente para que presente sus pruebas de descargo ante la Asamblea. Eso es gravísimo, pues, asambleísta, porque estamos hablando de una alteración de un documento público del Parlamento, de algo que se planteó en la mesa y que al final pasaron con otro contenido. Porque si usted está haciendo una votación sobre un texto es porque usted tiene pleno conocimiento de todo lo que se detalla en ese papel, no que luego se lo cambien o se lo alteren con fines que, creo yo, a estas alturas del partido están totalmente identificados. Sí, entendemos de que el tema de la posible alteración del contenido de lo que se habría votado, sobre todo el acuerdo al que habían llegado entre quienes aprobaron el informe de mayoría, tiene que ser investigado. Es más, creo que ya existe un trámite de la Fiscalía General del Estado presentado, me parece que por Andrés Páez, sobre falsedad ideológica y otras situaciones que deberían en un trámite judicial que tiene que aclarar este tema. ¿No? Sí, usted cambió 5 votos que resolvieron que pase a la Comisión de Garantías Constitucionales este tema para investigación. Obviamente la investigación no ha arrojado absolutamente nada. De 12 millones casi de documentos que dicen contener los Pandora Papers de la Comisión, no se ha leído uno solo. ¿Cómo se puede, en base de ello, simplemente replicando lo que dice unas notas de prensa respecto a los Pandora Papers, aseverar de que el presidente de la República ha cometido tal o cual situación? No se ha presentado un solo indicio que haga presumir peor una prueba de este hecho. Por lo tanto, eso vuelve al Pleno y ahí tienen donde ya razonar los bloques, incluso los servicios que votaron por esta situación, y no van a mantener el mismo criterio, porque así ya lo ha dicho Izquierda Democrática y lo ha dicho el Partido Social Cristiano, que suman 30 de esos 105 votos. Por eso me permito aseverar de que sería complicado que se llegue a esos 70 votos, incluido Pachacuti, que no estaría para aportarlos. Pero más allá de toda esta situación, lo que hay que aplicar en el país y respetar, y no se diga nosotros como legisladores, primero el tema del marco legal y constitucional. Si no aplicamos estrictamente lo que dice la ley y la Constitución, y mucho más la Constitución, de acuerdo con el 427, en su integralidad, es decir, en su contexto, no fraccionado, no al interés de quien revisa o lee un texto constitucional, sino en el contexto de lo que dice la norma fundamental, entonces estaríamos nosotros iniciando mal un camino y poniendo en riesgo incluso tal vez el tema del sistema democrático, porque a criterio de algunos legisladores, contrapuesto a esas normas legales y constitucionales, estaríamos inmersos dentro de una posible destitución del primer mandatario de la nación. Lo que se espera es que no se vuelva a mover el tapete en las mesas de las comisiones de los asambleístas. Abogado, estamos con el primer vicepresidente de la Asamblea, el abogado Virgilio Saquicela. Continúa el economista Clever Chica, 7:50. Doctor Saquicela, usted, que es el primer vicepresidente de la legislatura ecuatoriana, la casa de la democracia, la función de la democracia, ¿qué
opinión le merece y qué sugerencias puede usted darle a los compatriotas indígenas reunidos por cada uno de sus representantes ayer en Carondelet con el primer mandatario, conociendo usted como ciudadano que el Ecuador hoy económica y socialmente no está bien, empezando por una abultada deuda de 63 mil millones de dólares, empezando con un desempleo de casi 7%, empezando por una carestía de la vida, especialmente en las clases populares. ¿Qué decirle? ¿Qué sugerencia hacerle a estos compatriotas ecuatorianos? La CONAI, que acoge a una serie de grupos indígenas campesinos, muy respetables en el país, desde los años 90 ha venido teniendo interesantes actuaciones respecto del destino social y político del Ecuador. En efecto, sus luchas han propiciado de que los derechos les sean reconocidos en la práctica en muchos ámbitos. Sin embargo, son parte de ese todo que es del Ecuador. Y bajo esa perspectiva no podemos solamente limitarnos a un espacio del tejido social, sino tenemos que hacerlo absolutamente todo el país. Y usted bien dice, un país que está en una crisis económica, que tenemos una deuda gigantesca de miles de millones de dólares, que tenemos un déficit, no es necesario poner en orden la casa. Yo tuve la oportunidad de reunirnos unos minutos con el ministro de Finanzas día lunes en la noche, y él explicaba que una de las políticas del gobierno es ir rebajando ese déficit fiscal que está bordeando los 7 mil millones de dólares al momento y que aspiraríamos durante los 4 años, decía el ministro, llegar a ponerlo en orden la casa, es decir, de que no haya déficit para los presupuestos posteriores. Y esa tarea es complicada, y esa tarea requiere recursos, y esa tarea requiere reformas legales, y esa tarea necesita esfuerzos de todos los sectores sociales. La reforma tributaria que está tratándose y que hasta el fin de semana tiene que estar ya lista en cuanto al primer insumo para el primer debate, encierra la posibilidad de reformas que sí van al final del día a tocar ámbitos del bolsillo del pueblo ecuatoriano. La clase media con la tabla que tiene que ver con el impuesto a la renta, que hay que revisarla, ¿no? Hay una propuesta del gobierno, pero es una propuesta. Es nuestra obligación como legisladores de la sociedad civil aportar y decir qué podemos hacer en virtud de ello, pero hay que tomar decisiones. El tema de que los que más tienen, las empresas que incluso ganaron en plena pandemia, aporten más, entiendo que vamos a estar de acuerdo todos. El tema de la eliminación del impuesto del 2% a las microempresas. Entiendo que estaremos de acuerdo los 137 legisladores y habrán puntos donde no tengamos acuerdos. Pero ha sido positivo que el gobierno vaya teniendo estos puentes y se haya sentado a dialogar con la propia bancada de gobierno, se haya sentado a dialogar con Izquierda Democrática, con Pachacuti, haya invitado al Partido Social Cristiano, al propio UNES, ayer que se ha reunido con la CONAI, y hay que ir buscando esos puntos de consenso. Difícilmente vamos a consensuar en el 100%, imposible, diría yo, pero hay que hacerlo. Y sí, la CONAI, nuestros hermanos indígenas, la gente que labra, que trabaja el campo, que sustenta a través del trabajo agrícola, pecuario, tienen toda la razón, pero también en las ciudades hay gente que trabaja, hay gente que las papas que vienen de la sierra a los mercados tienen que ser movidas por gente que vive en las ciudades, cargadas, llevadas al carro para el expendio, para la venta, tienen que haber comerciantes. Es decir, el país, vuelvo al inicio, es un todo, y así debe ser mirado por los distintos sectores, incluido la CONAI. Ahora, doctor Saquicela, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, parte de Pachacuti, no conozco por lo menos pronunciamientos de los independientes. ¿Cree usted que con esos pronunciamientos de los antes mencionados
bloques legislativos que no van a apoyar el informe de el Pandora Paper. ¿Cree usted, repito, que finalmente no van a haber los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional para, por ejemplo, llamar al presidente que dé cuentas y todo lo que ha concluido esta comisión? Bueno, apliquemos las matemáticas, porque nos toca este momento, pero obviamente partiendo de la aplicación del derecho eh, dentro del marco legal, para mí no procede, no debería darse ninguna sorpresa. Sin embargo, estamos en un campo eminentemente político, donde ya nos toca aplicar las matemáticas. ¿Qué sucede si sumamos los votos de UNES y los votos de Pachacuti? Tenemos 72 votos, ¿no? Es decir, si votan unidos, UNES y Pachacuti tienen mayoría. Sin embargo, al otro lado habrían 68 votos. Faltarían esos dos votos, que serían, o tres votos decisivos, que están en el campo de Pachacuti. Esa es la situación de orden estrictamente político-matemático, si me permite utilizar esa terminología. Así es de que veamos qué es lo que sucede. Pero de lo que yo he visto de varios legisladores de Pachacuti que he conversado en estos días, parece que habría al final del día, yo no soy quien para catalogar un fraccionamiento dentro del movimiento Pachacuti, creo que no, creo que se mantienen unidos dentro de su perspectiva, de su ideología, de su plan de trabajo en la legislatura. Sin embargo, hay temas como estos de los cuales, y creo que es legítimo, pueden tener distintas ópticas. Parece que eso implicaría de que en esta votación al menos exista unos que voten por una tesis y otros por otra tesis. Doctor Saquicela, le agradecemos su comparecencia aquí en Huancavelica 830M y que las cosas vayan saliendo como los quieren todos los ciudadanos y también como ustedes los quieren también como legisladores. Es verdad que la democracia nos da a nosotros el derecho de debatir, de pedir que se cumplan nuestras aspiraciones, nuestros pedidos, pero también hay una realidad. El país está lleno de limitaciones, doctor Saquicela. Entonces hay que ir buscando el mejor camino para que todos los ecuatorianos ganemos, para que haya bienestar, especialmente en las clases populares. Un abrazo para usted. Gracias, buen día.